Sean ustedes bienvenidos a esta clase del curso de Revit. El día de hoy vamos a hacer tres cosas puntuales, que es aprender a modelar los suelos, aprender a realizar el modelado de los muros y de la cubierta. ¿Listo? Entonces, pues, nuevamente les doy la bienvenida y sin más preámbulos, arranquemos. Bien, entonces vamos a utilizar la herramienta. Empecemos por la herramienta suelo y vamos a modelar toda esta plataforma y esta plataforma, ¿correcto? Entonces nos vamos a arquitectura y en la arquitectura seleccionamos suelo y en este seleccionamos suelo arquitectónico o por ejemplo suelo estructural. En sí son los mismos, solo que a este yo le puedo aplicar el refuerzo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono suelo arquitectónico y empiezo a trabajar con suelo arquitectónico, simplemente vengo aquí y marco estructura y listo, ya me queda como un suelo estructural y le puedo aplicar el refuerzo. Bien, entonces esta es una herramienta que funciona dibujando el perímetro de la figura. Entonces, ¿qué pasa? Que el programa me da aquí estos elementos para yo poder dibujar el suelo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que si yo, por ejemplo, vengo aquí y dibujo este rectángulo y le doy aquí confirmar, ahí me dibujó el suelo. Vamos a mirar un 3D. Entonces le damos en la casita y aquí podemos encontrar el suelo, ¿cierto? Entonces yo me voy aquí al nivel 1. ¿Y a qué me refiero con eso? Que voy a borrarlo nuevamente. Voy nuevamente a arquitectura, suelo, selecciono suelo arquitectónico, listo. Y entonces yo puedo dibujar bien sea mediante línea. Vengo acá y dibujo las 4 lineecitas, ¿sí? Si yo le doy confirmar aquí no me va a dejar porque el perímetro tiene que estar cerrado, si no el programa no va a entender que se está dibujando un polígono, ¿listo? De pronto, por si no han visto este X y este chulito, ¿sí? De acá el de color verde, esto es muy importante y va a aparecer muy seguido en el programa. ¿Y por qué? Porque si aparece generalmente en estas herramientas que utilizan el perímetro, ¿sí? para modelar, para crear los elementos. Entonces algunas herramientas te van a llevar a esta interfaz donde se generan estas líneas como rosaditas. Entonces esas líneas rosaditas no quiere decir que yo las dibujé y ya está el suelo, no, ahí apenas estoy dibujando como su perímetro, le estoy indicando al programa por donde quiero que vaya el perímetro del elemento, pero todavía no tiene las características del suelo, no se ha conformado, no tiene un grosor, una altura o un elemento de eso, ¿listo? Entonces cuando yo le doy confirmar, ahí sí ya queda el suelo modelado. Entonces este modo se llama el modo en el que estábamos anteriormente se llama modo edición, ¿correcto? Que si yo dibujé el suelo y necesité hacerle una modificación, entonces lo selecciono y me voy aquí donde dice editar contorno y me lleva nuevamente al modo edición y ahí puedo hacerle las modificaciones que yo quiera. Entonces cuando te aparecen estas líneas rosaditas y todo esto aparece como en gris, entonces están en modo edición. En este caso, el modo edición ¿de qué? Del suelo. A veces hay modo edición de los muros, hay modo edición de las cubiertas y así sucesivamente con estos elementos que para poder dibujarlos hay que hacer un contorno cerrado, ¿correcto? Entonces, aprovechando que estamos en este modo edición, yo quiero comentarles que el suelo pues se dibuja de diferentes maneras o existen diferentes herramientas para dibujar nuestro suelo. Entonces tenemos aquí por ejemplo un polígono. Entonces de pronto ustedes necesitan dibujar un suelo hexagonal, ¿sí? Entonces aquí están, le coloco 6 lados y hago el centro y me voy hacia el lateral y ya tengo aquí el perímetro de un suelo hexagonal o triangular. Entonces le coloco aquí 3 lados, acá le digo no, solamente muéstreme 3 y ya, clic en el centro, clic en el lateral y listo. Entonces confirmo y ahí está el suelo, listo. Entonces si yo voy al 3D, aquí está el suelo, correcto. Bien, voy a ocultar este elemento por un momento, que es nuestro nivel. Clic derecho, ocultar en la vista elemento, así ocultamos los elementos aquí en Revit, listo.
Bien, entonces ya creé el perímetro. Voy a editarlo nuevamente. Recuerden que para editar nos vamos aquí a esta herramienta. ¿Listo? Bien, entonces ya edité nuevamente. Entonces entré en este modo edición. ¿Para qué? Para mostrarles algo muy curioso. Y es que si yo dibujo aquí un perímetro dentro de otro perímetro, vamos a mirar qué va a pasar. Entonces le doy confirmar y si voy al 3D, lo que se me va a crear es un hueco, un agujero. Entonces de esa manera yo creo los agujeros en el suelo, dibujando un contorno dentro del otro contorno, ¿correcto? Como cuando se representa realmente en la geometría descriptiva, representamos estas figuras. Entonces lo que está como un contorno completo dentro de otro, pues va a ser hueco. ¿Listo? Bien, entonces ya dibujamos, digamos, el perímetro, ¿sí? Entonces yo vengo acá y dibujo el perímetro y confirmo. Ahora, ¿cómo hacemos el grosor? Y ahí es muy importante que pongamos mucha atención para que digamos tengamos para que comprendamos todo el tema de... Entonces, ¿cómo hacemos el grosor ahora? ¿Listo? Entonces vamos a mirar ese tema. Antes quiero editar este suelo y me voy acá, selecciono el rectángulo y voy a dibujar ya como tal aquí nuestro suelo. Listo, entonces ahí ya queda la línea. Voy a confirmar y ahí ya está el suelo de la casa Farnsworth. Listo, vamos a mirar dónde está. Bien, perfecto, aquí ya lo tenemos. Listo, muy bien, ya dibujamos el perímetro, pero ahora nos interesa saber cuál es el grosor del suelo y de pronto qué capas lo comprenden, ¿cierto? Porque pues tenemos que colocar el acabado, tenemos que colocar el mortero de nivelación, tenemos que colocar su estructura en concreto. Mejor dicho, eso lo podemos ver acá en los planos que competen a la casa Farnsworth. Vamos a mirarlo acá. Entonces vamos a dirigirnos, aquí estamos en Slide Chart. Entonces aquí estamos en esta parte y por acá podemos ver los planos. Listo, entonces vamos a referirnos a uno de estos detalles constructivos y vamos a mirar este de acá. Y podemos ver cómo está constituido nuestro suelo por diferentes capas, ¿cierto? Entonces aquí vemos que tiene un acabado, que este acabado es en un mármol, creo que es travertino. Esto es como un mortero de nivelación, tiene una grava, una capa como un drenaje, una grava, no sé exactamente qué es, y la estructura como tal. Listo, entonces vamos a mirar por acá, también dónde están. Mira, dónde está, por acá tenemos otro plano más diciente. Listo, acá está. Entonces tenemos tenemos la estructura, tenemos estas bóvedas que van apoyadas sobre la estructura y ya tenemos unas capitas, esta capita M, L, K y J. Entonces tenemos ahí esas capas que pues en algunos sale, aquí están. Entonces acá están, aquí nos dicen travertino, mortero, bueno, esto es como una piedra, como una gravita, como una bandeja metálica y ya las losas de concreto prefabricadas. Tal vez no coloque todas, y voy a colocar la más de principal para pues no llenarnos de tantas capas. Entonces aquí tenemos ya donde tenemos los detalles constructivos. Bueno, aquí tenemos los detalles constructivos, correcto. Listo, el que nos va a servir es por acá arriba está. El que nos va a servir es este de acá, o este de acá inclusive. Listo, que tiene el perfil lateral, que tiene la losa, que tiene el concreto y que tiene el mortero y que tiene la losetica. Listo, de mármol travertino. Estos detalles yo las tengo por ahí recortados, entonces para facilitar, entonces simplemente me voy aquí al nivel 1, voy a hacer un corte. De paso les comento que esta herramienta es la de hacer el corte.
correcto. Entonces la selecciono aquí, que es nuestra herramienta sección, es muy sencilla de utilizar. Por ejemplo, lo voy a pasar por acá por el G, entonces hago clic inicial, clic final acá y listo. Y entonces ya me queda hecho, ya tengo la vista de corte, correcto, del suelo. Estas lineecitas punteadas que le sale acá es el campo visual. Si yo lo estiro más, el campo visual se va a hacer más amplio. Igual acá, este va a ser lo que esté enmarcado dentro de ese campo visual, es lo que se va a ver en el corte, correcto. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho sobre la lineecita del corte y le doy aquí donde dice ir a la vista. Listo, muy bien. Y entonces aquí ya tenemos el suelo. Fijémonos en este detalle, fijémonos que el suelo se dibuja desde el nivel hacia abajo. Entonces aquí tenemos nivel 00, bueno, que está a 00 metros, pero es el nivel 1 o piso 1 y él se dibuja desde aquí hacia abajo. Listo, a menos que le demos un desfase, y ahorita pues ya les comento más lueguito donde se manejan esos desfases. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a insertar ese detalle. Entonces vengo aquí, le digo insertar, le digo vincular imagen, ¿cierto? Entonces pestaña insertar, vincular imagen. El botón, digamos, mismo nos indica cuál es la funcionalidad, y yo tengo por aquí una carpetica donde se llama Fanswords Details, ¿sí? los detalles y entonces por aquí voy a ver, vamos a ver en iconos un poco más grandes donde está. Este es el que necesito, correcto, y entonces lo traigo hacia acá. Ay, que cuál es la escala. Entonces, como aquí tenemos una lineecita que nos indica la escala, esto seguramente está en centímetros, porque pues si fuera metros u otra unidad no tendría mucho sentido. Entonces está en centímetros, entonces voy a escalarlo, listo, para que nos quede al tamaño correcto. ¿Cómo lo escalo? Yo vengo aquí donde dice línea de detalle, tengo que utilizar una línea de referencia, listo. Entonces aprovecho para comentarles que en anotar, aquí en anotar hay una línea de detalle, ¿sí? O se utiliza desde el teclado la D y la L, correcto. Entonces, ¿qué pasa con esa línea de detalle? Yo la selecciono, hago la línea de detalle, pero también, como hicimos con los suelos, usar la línea o usar un rectángulo, mejor dicho, dibujar un rectángulo de una vez. ¿Por qué existen estos elementos de acá? Porque pues facilitan o agilizan el dibujo, ¿no? Es más fácil dibujar de una vez un rectángulo que 4 líneas, entonces nos los ponen ahí de una vez. En este caso solamente necesito una línea, listo. Entonces voy a iniciarla aquí en el 0 y la voy a hacer de ¿cuánto? De hasta acá, no, la voy a hacer de 30 centímetros. Como este programa yo lo configuré en metros, entonces le coloco desde el teclado .3. Listo, muy bien. Entonces esta es la escala que debe tener esta línea, es decir, yo tengo que hacerla lo suficientemente pequeña para que quede a esta distancia, y con eso ya voy a escalar la imagen correctamente. Aprovecho entonces para comentarles acerca de la herramienta escala. Poquito a poco, a medida que vayamos usando las herramientas, las vamos explicando. ¿Listo? Entonces tengo la herramienta escala. ¿Cómo hago? Selecciono la imagen, me voy aquí donde dice escala. Este es muy importante y es muy funcional, ¿sí? Muy utilizado. Entonces ya seleccioné escala, listo, ahí ya está lista para ejecutar. Bien, ¿por qué? Porque seleccioné primero la imagen, listo, y entonces luego me fui a la escala. Entonces, luego de que ya me fui a la herramienta escala, lo que voy a decirle es lo siguiente: la distancia que hay desde aquí, si ven que hay llegar con puntico azul y aparte está alineado con la línea negrita de la escala, entonces la distancia que hay desde aquí, hasta los 30, entonces hago clic en esa primera zona del puntico, luego hago clic en el final de la línea negra, es la misma que hay hasta aquí, y aquí trato de alinearme lo mejor posible con la línea que dibujé. Listo, y fíjense que se hizo más pequeña, y ahora la línea negra de los numeritos 10, 20, 30 centímetros está pues prácticamente a la misma distancia que la línea que dibujé. Voy a repetir el procedimiento para cualquier duda. Listo, entonces selecciono la imagen, me voy a la herramienta escala y vengo acá, coloco este primer punto, paso acá, coloco este segundo punto y me traigo el cursor hasta alinear con este tercer punto, que es el final de la línea que dibujé, y me quedó escalado.
Muy bien, ya tenemos la imagen escalada y me queda llevarla acá. Acá voy a llevarla donde, acá, donde quiero mirar cuál es el grosor real de mi suelo, el que tiene ya la casa como tal. Esta línea ya la podría borrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la misma línea de detalle, listo, selecciono la línea de detalle y con la misma línea voy a dibujar las líneas que componen este detalle para luego tomar las distancias. Voy a dibujar esta, voy a dibujar esta, voy a dibujar esta y voy a dibujar esta de acá. Esta lineacita de acá seguramente es el perfil metálico ya visto de canto allá en el fondo, ¿listo? Por eso no la voy a dibujar. Listo, ya entonces la dibujé esas líneas, bien, y entonces ya pues coloco una cotica. Aquí me van a salir súper grandes, ¿cierto? Por el tema de la escala. Entonces aprovecho para comentarles de la herramienta Cota. Entonces la herramienta Cota aquí, digamos, sin hacer profundidad, ya haremos profundidad cuando sea el momento, pero pues la vamos a utilizar. Entonces la tenemos aquí en esta zona de acceso rápido, ¿listo? Entonces hago clic en la herramienta Cota y luego selecciono desde aquí hasta aquí, me da la distancia, luego hasta la siguiente línea, luego hasta la siguiente línea y luego hasta la siguiente línea. Y cuando ya termine la cota, ay, que es que necesito ya que quede ahí fija, entonces hago clic en un espacio en blanco, listo. Uy, que esto está muy grande, está muy grande el texto, entonces pues no lo vamos a pequeñar el texto. Por el momento lo que vamos a hacer es cambiar la escala para que no se vea tan acosado. Entonces estamos manejando una escala 1.50, ¿correcto? Entonces vamos a cambiarla a una escala, la escala va a ser 1.5, listo. Fíjense cómo cambió la escala y ya se ven los números, ya no están ahí amontonados uno sobre otro. Bien, entonces estas son las capas que le vamos a poner a nuestro suelo. Le vamos a poner 8, 22, 4 y 3. Ahora sí, mucha atención porque vamos a empezar a editar estas capas del suelo. Entonces el programa tiene una ventaja muy importante y muy buena, y es que me considera de una vez las capas constructivas de un elemento, ¿sí? Es decir, no me coloca un solo polígono o volumen y yo lo denomino suelo ya, sino que el polígono o ese volumen, ese sólido, tiene las diferentes capas que utilizamos típicamente en las construcciones. ¿Para qué? Pues para que se asemeje más a lo que manejamos día a día o el tema real. Entonces vamos a modificar esas capas. ¿Cómo hacemos? Para ello nos vamos a ir a esta zona, a esta ventana de propiedades, y nos vamos a que dice editar tipo. Ojo que este botón lo vamos a utilizar mucho. Entonces hago clic en editar tipo y luego que voy aquí a editar tipo me abre esta ventana donde tiene diferentes propiedades o pestañitas, construcción, gráficos, materiales, acabados y propiedades analíticas, datos de identidad, parámetros IFC. Tiene diferentes pestañitas, pero me interesa es esta que dice construcción. Ahí es donde nos vamos a meter para insertar las diferentes capas. Entonces voy a correr esta un poco para acá, voy a decirle editar, y esta sí es muy importante. Esta hay que familiarizarnos mucho con esa porque la vamos a utilizar muy seguido y nos va a aparecer para el modelado de suelos, de cubiertas, de muros, etc, etc, ¿sí? Para todos estos elementos que tienen capas, pinturas, capa sobre capa y ese tipo de elementos. Y entonces me aparece, como les decía, esta tablita y vamos a empezar a analizarla y a comprenderla. Entonces la tablita inicialmente viene con una sola capa, en este caso pues de 0.07 centímetros de grosor. Esta tabla está compuesta por columnas, ¿cierto? Y filas. Las columnas pues tienen su nombre de función, material, grosor, envolventes, material estructural y variable, ¿listo? Entonces tenemos las columnas y tenemos las filas. Las filas son las diferentes capas que le voy agregando a mi suelo, listo. Entonces voy a colocarle aquí vista previa para que se vea lo que vamos a hacer, y entonces va a mirar cuántas capas son. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 capas, ¿sí? Entonces ¿qué le voy a decir?
lo siguiente: insertar, insertar, insertar con este botoncito. Ya inserté las 4 capas, listo. Bien, esta es acabado, esta es acabado, listo. Entonces vengo y con este botón que dice arriba voy a subir 2 capas, listo. Inclusive este mármol travertino es acabado, sí, que a mí me parece mármol porque pues ya tenía modificado ahí algo, pero pues digamos que aquí no debe ir ¿sí? Ya miraremos cómo se hace. Entonces tenemos esto, vamos a dejarlo aquí arriba, ya les explico por qué. Bien, tenemos las 4 capas. Entonces aquí vamos a colocar nuestra capa de mármol. Entonces voy a darle control C y le digo aquí control V, listo, y ya tengo ahí la capa de mármol. ¿Qué grosor tiene? 0.03, 0.03, listo. Aquí donde dice función vamos a colocar acabado 2.5, listo. Entonces aquí pues la función hace referencia como a cómo se comporta esa capita. Generalmente tenemos aquí varias opciones, tenemos estructura, sustrato, capa térmica, acabado 1.4, acabado 2.5, capa de membrana y plataforma estructural, listo. Entonces aquí vamos a colocar acabado 2.5 y acabado 1.4. Todo lo que está por fuera de estas dos lineecitas que llama contorno del núcleo, van a definirse como acabados, y lo que esté dentro va a ser como la estructura o el soporte principal de ese piso, es decir, la estructura básicamente. Estas capitas no tienen grosor, simplemente son como unas delimitantes, me delimitan lo que es la estructura del elemento de lo que es el acabado o los acabados, listo. Entonces, para resumir, lo que sea estructura lo mantenemos acá dentro, y lo que sea acabado lo llevamos bien sea arriba o bien sea abajo, depende de donde se coloque el acabado. Entonces es muy importante mencionar también lo siguiente: aquí el orden de las capas es digamos, el mismo orden de la tabla, es el mismo orden en que se van adhiriendo las capas, listo. Quiere decir, si el mármol travertino lo tengo como capa 1, lo tengo arriba, más arriba, va a salir más arriba aquí en la sección, listo. Luego va seguido de una capa, vamos a colocar esta capa de 0.04 que es como un mortero de nivelación, entonces es esta de acá, correcto. Vamos a continuar con esta capa que es como la estructura, entonces punto 22. Fíjense cómo todo se va acomodando, se va organizando, y vamos a colocar ahora la capa de una loseta como en concreto que tiene 8 centímetros, punto 08. Listo. Bien, esto de aquí, si mal no recuerdo, no sé si está vacío relleno, pero en este espacio muy seguramente va también a ser ocupado por las viguetas, toda la viguetería, listo. Entonces ya esto se va pareciendo más a esto, correcto. Bien, entonces ya tenemos acá, listo. Vamos a colocarle aquí el material, como su nombre indica, a través de esta columna ingresamos el material, a través de esta definimos una función como la que le acabamos de decir, de acabado o de estructura. Vamos a cambiar esta estructura, y aquí vamos a definir el grosor. Esas son como las 3 principales y con las que más nos vamos a familiarizar, listo. Este acabado 5 y 1.4, ¿por qué les comento que colocarlo aquí? Vamos a mencionarlo un poco para de pronto despejar esa intriga, y es que el acabado 1.4 bueno, existen diferentes capitas de acabado. Voy a ver si puedo graficar aquí algo, listo. Entonces resulta que yo tengo aquí el suelo, listo, y el suelo tiene aquí bueno, me quedó ahí como chueco, pero les pido por favor que lo tratemos de asimilar. Entonces el suelo viene aquí viene una loseta,
¿sí? Aquí viene una loseta, un acabado en porcelanato, y aquí viene la pintura del muro, bajando acá. Esta es la pintura del muro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, luego la pintura del muro está apoyada sobre el bloque y el bloque ya está apoyado sobre la estructura, ¿sí? Aquí voy a dibujar. Este de acá es como el concreto, la estructura de nuestro suelo. Este es el mortero de nivelación y este de acá es la loseta, el acabado como tal, porcelanato. Entonces cuando yo a este le digo que es 2.5 y a este también le digo que es 2.5, ellos se van a unir acá, o cuando yo utilizo una herramienta que llama unir, ellos como que se interrelacionan entre sí. Y si a este le digo que va a ser la estructura, es decir el ladrillo, él se va a tocar o a interactuar con la estructura del piso cuando yo le doy unir, de tal manera que este se va a ir hacia abajo y va a pegar acá. ¿Qué pasa? Yo le dijera, por ejemplo, a este que es estructura, a este pues va a bajar hasta acá y ya no es correcto porque aquí en este punto no hay pintura. Entonces para eso son estos numeritos. Entonces entre más cerca a la estructura o al núcleo estructural esté el acabado, le pongo un número más bajito, 1.4, y entre más lejos le pongo 2.5. Solamente vienen esos dos numeritos. Entonces pues ya de ahí para adelante se le colocarán 2.5 a todos. ¿Listo? Voy a cerrar esto. Muy bien. Era esa explicación como para despejar un poco lo de por qué esos números. Hay capas que, por ejemplo, como por ejemplo una membrana. Si yo insertara esta membrana aquí y le pongo 0, me deja ponerle 0. Pero si yo le digo que esto es una estructura y vamos a ponerle .01 para volverla, pero vamos a ponerle ahora 0. Bueno, si dejo poner el 00. Antes no lo dejaba. Antes la estructura tenía que uno colocarle sí o sí un grosor. Bien, era como por una aclaración. Listo, volvemos acá. Continuemos porque esto es un poquito largo, pero es la base para hacer o darle los materiales a los suelos, los muros, los cielos rasos, las cubiertas, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo en este momento para el suelo va a servir para esos otros elementos constructivos. ¿Listo? Bien, vámonos a configurar los materiales. Entonces aquí le voy a decir que al acabado 1.4 es un mortero. Entonces hago clic en el nombre y me voy a estos 3 punticos. Aquí salieron 3 punticos, si se fijan. Me voy a ir a esos 3 punticos y me va a abrir algo muy importante de nuestro programa que se llama el explorador de materiales. ¿Listo? El explorador de materiales es otro mundo aparte. ¿Listo? Pues vamos a verlo, lo principal, lo más usado. Primero que todo, el explorador de materiales tiene aquí un filtro para filtrar como por categoría de materiales. Entonces, digamos madera, metal, piedra, plástico. Entonces en este momento necesitamos como un concreto. Entonces vamos a buscar por acá donde dice, por ejemplo, aquí a veces aparece concreto, a veces aparece hormigón, pero necesitamos este hormigón. Y entonces vamos a buscar mortero de nivelación. Aquí tenemos hormigón, tenemos diferentes. Aquí, si de pronto ustedes no tienen allá creado el mortero, puede que sí aparezca, como no. Yo aquí aparece porque pues he creado algo. Pero en el caso de que de pronto no lo tengan, ustedes seleccionan cualquiera del que aparece, le dan clic derecho y le dicen cambiar nombre. Y por ejemplo, voy a llamarlo yo mortero de nivelación 1.4. 1.4 es como el que se usa comúnmente. ¿Listo? Que usamos acá comúnmente. Bien. Entonces tenemos ahí el mortero de nivelación y es el que vamos a aplicarle. Listo, ya quedó aquí el mortero de nivelación. Ahora vamos a colocar aquí la estructura. Bien, entonces no estoy seguro realmente cuál es lo que irá aquí. Voy a colocarle yo una capita de
Bien, no, ya averigüé que va aquí. Aquí va un Limeway Concrete o un hormigón ligero. Estaba mirando por ahí en el detalle. Y ese concreto, buscándolo por aquí, pues es como algo así. Es como un hormigón, no sé, como poroso, como más liviano. Ustedes me dirán exactamente qué es, alguno que conozca, pero pues es lo que me aparece en el detalle. Así que es el que vamos a colocar. Entonces hago clic aquí y busco nuevamente en hormigón. Listo, y por aquí inclusive en algunos viene por ahí, pero pues si no lo tengo, busco por ejemplo, cambio el nombre y lo voy a llamar hormigón ligero. Hormigón ligero. Listo, aceptar y ahí lo tengo. Bien, y aquí abajo voy a colocar la slab en hormigón o la loseta en hormigón. Listo, entonces vengo acá y voy a seleccionar nuevamente hormigón y voy a buscar, por ejemplo, podría hacer que llaman bloque en hormigón. Bueno, utilicemos ese, le cambio el nombre, voy a decir loseta en hormigón. Listo, aceptar. Y acá está la loseta, el hormigón ligero, la capa de mortero y el travertino. Entonces aquí cogí unos colores porque, como sucede en geometría descriptiva, nosotros representamos los materiales con diferentes achurados. Entonces aquí se le va asignando el achurado y ahí nos va dando la expresión. Listo, le doy a aceptar, y acá está, ya se nos creó el piso con esas características. Yo le doy nivel de detalle alto, ya nos da esas características. Yo puedo colocar aquí en este cubito, aprovecho para comentarles sobre este cubito, que es el que nos da las diferentes opciones de visualización, es decir, cómo quiero que se vea con colores, a blanco y negro, quiero que se vea en líneas, que se vean todas las líneas como si fuera transparente el modelo. Entonces por ahí la selección. Entonces en este momento quiero utilizar que llama colores coherentes para ver, básicamente eso le añade colores. Listo, le añade colores al modelo para ver que estos colores fueron los que se le dio cuando se configuró el material. Listo, si yo vengo aquí al 3D, ahí está el suelo, ya tomó el grosor y ya se le dieron las capas como tal. Entonces aprovecho para comentarles aquí en el 3D que estas son las opciones de visualización. Estructura alámbrica me lo muestra así como transparente, ¿cierto? Línea oculta me lo muestra en blanco y negro, pero ya no es transparente, ¿correcto? Sombreado me lo muestra con colores, pero le aplica una sombra. Este debería ser el mismo color aquí y aquí, simple, pero pues digamos que le relaciona una incidencia de iluminación. Entonces fíjense cómo a medida que yo lo muevo, el color o la sombra se mantiene siempre como en ese costado izquierdo, porque lo relaciona con una sombra o le asocia una sombra a un tema de iluminación, por eso se llama sombreado. Colores coherentes no le maneja la sombra, simplemente todo se ve uniforme. Me gusta porque se ve todo igual, y a veces necesita uno que esa sombra no le incida porque no le deja visualizar bien cuando se está modelando. Tal vez cuando se quiera mostrar se ve bien, pero cuando se está modelando no le deja. Texturas, me muestra entonces la textura que se está manejando en el material. Fíjense que a pesar de que yo le tenía aquí una cuadrícula, la textura no como tal no es esa, no es esa misma cuadrícula. Entonces esa textura es la que nos va a salir en un render, o cuando pues trata de representar ya de manera más real el material, esa con una textura, válgase la redundancia. Y realista, me muestra ya el material, pues como le dijera, como que le coloca relieve y lo más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, acá está, ¿sí? Para mí entre textura y realista, pues como es como muy similar, ¿no? Pero
Antes no venía, antes venía solo realista y textura ya no. Fíjense que se parece mucho, ¿sí? Pero en realista como que le pone relieve y le pone un poco más de detalle. Bien, listo, eso para despejar esa parte. Listo. Si quiero volver a mi estado inicial, fíjense que lo puse patas arriba, como se dice por acá comúnmente. Entonces, para llevarlo a mi estado inicial, si me perdí, si pues pucha, que pago que no lo hago bien, le doy en esta casita del cubito y ya vuelve como a un isométrico. ¿Listo? Bien, eso era un paréntesis ahí para mencionarles esa herramienta que iba tocando. Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Hola, hola, hola. Bien, entonces ahora les quiero mencionar es lo siguiente, y es, ustedes vieron que cuando yo voy aquí al corte, le doy clic derecho en ir a la vista, ¿sí? Para ir a la planta que dice, doble clic aquí, ¿listo? Es sencillo. Y aquí le doy ir a la vista y ahí está. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es que tomó estos colores? ¿Fue aleatorio o qué pasó? ¿Sí? Entonces resulta que no es aleatorio. Y vamos, para explicar eso, a editar tipo y a irnos en nuestra ruta de edición, llamémosla así, una ruta de edición. ¿Por qué? Porque me voy de editar tipo, luego aquí a editar y luego aquí a la tabla donde se editan los materiales, y me voy aquí en esos tres punticos y fíjense que nos vamos metiendo en una ventana, 1, 2, 3, ¿sí? Ya vamos ahí ventana tras ventana y nos vamos a meter en otras ventanas que son estas de acá, que es la que nos da la textura de los materiales y la expresión como tal, ¿sí? Entonces eso no es aleatorio, ¿sí? Resulta que yo, digamos, cuando voy a aplicar un material, tengo que configurar su expresión, ¿correcto? Es decir, cómo quiero que se me vea en cada una de las vistas o opciones de visualización que vimos acá, que son creo que 5, no recuerdo, 5 o 6. Entonces, para cada una de ellas yo debo hacer una configuración, ¿sí? Es decir, cómo quiero que se vea cuando esté en sombreado, cómo quiero que se vea cuando esté en colores coherentes, cuando esté en textura, cuando esté en realista, ¿sí? Entonces eso lo hago ¿por dónde? Por aquí. Entonces selecciono el material, por ejemplo el mármol, cada uno tiene su expresión. Aquí está loseta, la que utilizamos tiene una expresión diferente, el ladrillo tiene unas expresiones diferentes, pero en este momento me interesa cuál, el mármol. Entonces vamos a ver dónde lo dejamos. Si no lo encontramos ahí, vengo aquí a este como buscador o filtro y rápidamente lo encontramos. Bien, entonces quiero que estén muy atentos porque voy a explicar toda esta parte que es muy importante. Ya dijimos por qué era importante, ¿correcto? Entonces tenemos estas tres pestañitas, estas tres de acá. Esto de identidad es simplemente colocarle datos, información, la que ustedes consideren relevante, ¿sí? El costo, la URL de pronto donde se consigue, especificaciones, demás descripciones, etc, etc. Es simplemente información, ¿listo? Esta de acá es la expresión. Aquí si yo le voy a dar la expresión, cómo quiero que se vea cuando esté en la vista de sombreado, colores coherentes, y pucha, no me acuerdo la otra, la que se ve solo blanco y negro, ¿correcto? Que no me acuerdo en ese momento, pero de pronto ya ahorita miramos ahí, ustedes creo que ya asocian cuál es, ¿listo? Entonces ahí configuro, y aquí donde dice aspecto, en esta de que dice aspecto, es como quiero que se vea cuando le diga muéstreme textura y muéstreme realista. Es decir, por aquí le añado esa textura. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, para nuestro dibujo de planos y esas cosas, la más importante considero yo es gráfico, ¿sí? Porque esto de aspecto y esas cosas ya es como para renderizado, para esos temas de visualización. Pero para planos, para temas técnicos, construcción, se configura por acá, o es más importante aquí el tema de gráficos. ¿Listo?
Bien, entonces vamos a empezar a identificar o entender qué son todas estas cuadrículas, todas estas líneas. Listo, entonces vamos a empezar aquí como por minimizar para que se pueda ver. Entonces tenemos, primera línea es el sombreado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ponga aquí el material en sombreado, él se va a ver del color que le haya asignado. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo hago clic aquí y entonces aquí selecciono el color. Vamos a seleccionar como un color beige, un color... Sí, este está bien. Le digo aceptar. Fíjense que ahí cogió el color. Listo, aquí le coloco la transparencia. Quiero que sea más transparente o menos transparente. Sí, en este caso, pues como el material no es transparente, no le voy a colocar transparencia. Pero si fuera un vidrio o algo así, sí sería bueno colocarle transparencia. Listo. Entonces, pues ahí está en RGB, ¿no? En la paletica de RGB y en los códigos de RGB para el tema del color. Entonces vamos a decirle aceptar. Voy a decirle aceptar. Fíjense que ella lo tomó. Toma el colorcito que le asigné. Aquí tiene el color que le designé. Y si yo me voy al 3D, a ver, vamos a mirar y le coloco la vista sombreado. Recuerden que es sombreado la que yo les comentaba, o colores coherentes. Pues tomó que el color que yo le asigné. Este no lo tenía antes, tenía un grisecito blanquito, pero digamos que en este momento ya le dijimos fue que tomara ese color. Listo. Entonces fíjense que por ahí configuramos la vista de sombreado. Voy a volver a introducirme acá y ahora voy a mirar esto que llama patrón de superficie. Y como su nombre le indica, es la textura que va a tener cuando en su superficie, ¿correcto? En su superficie. Bien, entonces voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a jugar con esto, por decir algo, esta de acá, ¿sí? Entonces yo le coloco, le digo, la textura es esta, y que tenemos diferentes texturas. Listo, tenemos acá y tenemos acá diferentes texturas. Listo, tenemos texturas de modelo y tenemos texturas de diseño. Ya les explico qué es eso. Listo, vamos a empezar con una de modelo. Listo, entonces aquí tenemos la textura de modelo, le digo aceptar y ya le dije que asignar esa textura, pero yo le puedo decir que coloque un color, ¿sí? Entonces vamos a colocar, a mí me gusta por lo general utilizar para esas texturas este grisecito que se llama 192. Hay otro un poquito más fuerte que es este de acá, 128. Vamos a utilizar el 128 por el momento. Ah, no, perdón, estaba viendo mal. Entonces es sí, este sí es porque tiene todos los 128. Aceptar, aceptar, aceptar. Y vamos a ver, ahí está la textura, ¿sí? Fíjense cómo ya se le asignó la textura. ¿Dónde? A la superficie, ¿correcto? Muy bien. Pero pues esta no es la que vamos a utilizar para nuestro proyecto, para como tal el mármol que se utiliza en la casa Farnsworth. El mármol que se utiliza en la casa Farnsworth es otro, ¿listo? Pero bueno, les iba a comentar qué es esto de modelo. Fíjense que esta textura de modelo, es que está muy pequeñita, pero bueno, esta textura de modelo, ella gira con el modelo, ella gira, si ven que no se, ella se mantiene ahí como en la vida real, pegadita a la dirección que lleva la órbita de mi modelo. Listo, entonces si yo vengo aquí y le digo editar tipo, editar, ahora vamos a utilizar una de diseño, una diferente, ¿sí? Esta de acá. Y vamos a utilizar a ver si hay un ladrillito o algo así de casualidad. Generalmente las de modelo es la que tienen ese ladrillito. Entonces voy a utilizar tal vez, bueno, igual con las líneas puede ser lo mismo, ¿sí? Pero voy a utilizar una vertical. Esta de acá, listo, ahí está. Le digo aceptar, le digo aceptar, le digo aceptar y ya cambió. Entonces fíjense que ella se mantiene vertical. Voy a colocarle una escala unos 100. Listo. Ella es vertical a la pantalla. Fíjense que ella va con las líneas de la pantalla. Va aquí con la línea de la pantalla, con la línea de la pantalla. Y si yo giro, vamos a ver qué pasó con la línea. Es que como está muy... si yo giro, ella no gira, ¿sí? Vamos a colocarle una escala 1.20. A ver si se alcanzo a visualizar desde acá, ¿no? 1.100, listo, ahí está. Si yo giro, ella se mantiene vertical, continúa vertical, ella no gira con el modelo como si pasaba con la otra, ¿sí? Ella sigue
Esa es la diferencia. Entonces realmente a mí me gusta más utilizar la de diseño, porque en los 3Ds gira con el 3D. Sí, en la planta pues no pasa nada, porque podría utilizar la de diseño, la de modelo. ¿Y por qué? Porque pues generalmente o son horizontales o son verticales o son diagonales, ¿sí? Pero en el 3D ya no. Entonces pues a mí me gusta utilizar las de diseño, aunque no siempre tengo la variedad que quisiera. Esa es la diferencia, ¿listo? Eso es como otro paréntesis que hacemos ahí para explicar ahí el tema de textura. Bien, entonces ya aprendimos a asignar la textura en la superficie y vamos a volver a que vamos a utilizar para el travertino una de modelo. Vamos a utilizar esta que dice vertical 150 milímetros y vamos a colocarle sombreado de líneas cruzadas, listo, ahí se ve como, y vamos a colocarle el mármol que se utiliza ya es de 60 por 80 según los planos, ¿no? Es de 60 por 80 en la casa Farnsworth. Entonces yo le voy a colocar cruzado, por ejemplo, cambio el nombre acá, 60 por 80 centímetros, listo, aceptar, listo, ahí está. ¿Cómo lo modifiqué? Aquí con este lapicito, ¿cierto? Aquí le doy a editar y en ese lapicito lo modifico. Aquí con esta creo un nuevo patrón, con este elimino el patrón y con este hago una copia del patrón existente, como para no modificar el que tengo seleccionado, sino trabajar partiendo de ese, pero en una copia. ¿Listo? Le doy a asignar, esta sí es la que se utiliza ya, y como les mencionaba, a mí me gusta este de acá. Entonces le digo aceptar y ese. Y ya asignamos el patrón de superficie. Se me olvida comentarles que este es el primer plano del patrón de superficie. Y el fondo, antes no venía así, en los otros programas solo era un primer plano, pero ahora está de moda utilizar en los planos combinaciones de achurados. Entonces, por ejemplo, en el fondo yo le puedo decir que sea uno sólido y que sea, vamos como por ejemplificar, vamos a colocar este de acá, solo por ejemplificar. Le digo aceptar, digo aceptar, digo aceptar y me los combinó. Me colocó las lineecitas cruzadas con un fondo de color como verde marrón, verde oscuro. Entonces era como por ejemplificar. En este caso no lo necesitamos, por ejemplo no lo voy a utilizar, no lo necesito, así que vengo acá y le digo sin patrón. Listo. Entonces por eso hay un primer plano y un fondo. Bien, vamos al patrón de corte. Listo, y como su nombre lo indica, este patrón es el utilizado cuando el elemento está seccionado o cortado. ¿Listo? Ya vamos a verlo más en la práctica. Entonces, ¿cómo quiero que se vea el mármol cuando esté seccionado o cortado? Entonces yo le voy a colocar, en este caso no me interesaría como tal que se viera de X o Y manera, con que solo se vea la lineecita y blanco suficiente, pero por ejemplificar vamos a colocar que sea un color uniforme y que sea gris, listo. Y en patrón de fondo no le voy a colocar nada. Entonces fíjense cómo está aquí ya gris, ya este es el grisecito. Aceptar y aceptar, listo. Y entonces si yo voy aquí a la sección, fíjense que esto funciona como el Google, ¿no? Pestañas. Voy aquí a la sección, pues aquí ya, si yo le doy aquí línea oculta, y aquí me muestra gris. Antes era blanco, pero no, ahora es gris. Listo. Entonces las secciones sirve más cuando con el concreto y eso. Por ejemplo, vamos a modificar este de acá, el concreto de acá, que si de pronto quiero que se vea como el concreto cortado, ¿no? Entonces vengo acá, realmente lo quiero sin patrón de corte. Le digo aceptar y me voy aquí donde dice estructura hormigón ligero y le voy a colocar aquí sí ya me interesa más el patrón de corte que el de superficie, porque pues el de superficie él está tapado, no se va a ver. En el primer plano quiero que aparezca, por ejemplo, aquí hay uno muy usado, el hormigón. Esta es la textura de concreto de hormigón que utilizamos típicamente. Listo. Quiero que se vea así y quiero que el patrón de fondo, el color dejémoslo negro, y que el patrón de fondo sea un relleno uniforme, pero que sea
que sea este. Le digo aceptar, le digo aceptar, le digo aceptar y listo. Fijémonos que ahora sí, ya me quedó con el patrón de fondo grisecito y el pedrisquito o el triturado que lleva, pues se representa ahí como en esos triangulitos negros. Se ve muy denso por la escala, ¿no? Recuerden que cambiamos la escala para que se visualizaran mejor estas cotas. Entonces, como ya las necesito, las cambio y les voy a colocar escala 1.100 o escala 1.50. Generalmente yo trabajo escala 1.50, esa es como la escala más común. Y entonces ahí ya se ve. Finalmente este de abajo, ¿sí? Ahí tienes como un achurado que no es concreto, sino es un achurado como de muro. Generalmente con eso se representan los muros y el ladrillo, la mampostería, pero pues como eso no es mampostería, entonces aquí le voy a cambiar y le voy a decir que el patrón de corte no es esto, sino tal vez uno uniforme y que el color es tal vez este. Listo. Listo. Así. Bien. Listo. Inclusive yo podría combinarlo un poco. Si quiero que se vea... Combinarlo si quiero que se vea como unas piezas independientes. Entonces, ¿qué hago? Colocaría una... Aquí no importa que sea de diseño, pues... porque es una sección, ¿no? Entonces generalmente la vamos a mostrar en planta o en corte. Por ejemplo, le digo que sea vertical, la edito para que tenga una separación. Estos milímetros, eso es la separación en la pantalla, ¿sí? Eso no cambia, siempre hagan en cuenta que cuando se imprime le van a aparecer la separación en milímetros, los 3 milímetros. Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar, ¿qué le digo? No sé, coloquémosle 1 centímetro, a ver, ¿sí? A ver cómo se ve. Listo, aceptar. Este va a ser negrito. Bueno, dejemos ese grisecito y aquí le voy a colocar este y le voy a colocar, no, este no, y si va a tocar un poco más claro. Listo, dejémoslo así a ver qué pasa. Estamos aquí probando. Bueno, ahí sale y ahí queda así. Entonces sería algo así. Listo. Tal vez la configuración sería como mejor al revés en cuanto a los colores, se me ocurre a mí. Vamos a colocarle acá, este color va a ser el clarito y este color va a ser el más oscurito. Listo. Eso así. Bueno, dejémoslo así. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos ahí representado nuestro suelo. Vamos a darle aquí 3D a ver qué pasa. Listo, ya lo tenemos. De ese mármol travertino tal vez el color sea mejor un poco más clarito, apenas pastelito, que se más tenue. Entonces voy aquí donde dice patrón de este sombreado. Eso así. Listo, algo así. Entonces voy a nivel 1. Vamos a darle sombreado. Y aquí ya tenemos. Y fíjense que ustedes dirán, pero es que las líneas van en el otro sentido y esta queda en este sentido. Entonces tenemos dos opciones: abrir allá nuestra configuración de textura y cambiarle donde le pusimos 60, le colocamos 80, donde le pusimos 80 le colocamos 60, o seleccionar una de estas líneas, ¿sí? Con la tecla tabulador yo voy tabulando hasta que me resalte la línea que quiero seleccionar, y con la herramienta girar le digo girar ¿cuánto? 90, y ya quedó en el otro sentido. ¿Listo? Esa es la ventaja también de la textura de diseño, que yo la puedo girar o desplazar, la otra no le puedo hacer eso. Por ejemplo, si yo selecciono esta, le digo mover y le digo necesito que me quede alineado acá, que el arranque sea aquí. Listo. Y el sobrante quede acá, igual acá, si es el caso. Vengo acá y le digo el arranque es aquí, en este punto, y el sobrante va a quedar aquí.
Listo. Muy bien. Entonces, esa es la otra ventaja de esa textura de diseño, por eso les digo que me gusta más. Esta quedó en el nivel 00, ¿cierto? Entonces esta está más abajo. En la casa Fansware esta plataforma está más abajo. De hecho aquí hay unas escaleras. ¿Cuánto más abajo? 70 centímetros. Ya luego lo confirmamos en los planos, pero pues les comento que es 70 centímetros más abajo. Entonces voy a nuevamente a arquitectura. Voy aquí donde dice suelo, suelo arquitectónico y selecciono y trazo el suelo. Listo. Lo voy a hacer acá, solamente donde está la textura. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago para que se cree más abajo? Porque si yo lo confirmo ahí de una vez, me queda a la misma altura. Mejor dicho, voy a confirmar y ahí está, quedó a la misma altura. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono y vengo acá donde dice desfase de altura. Ahí en desfase de altura, ahí le debo colocar menos 0.7, menos para que se vaya hacia abajo. Y listo, ya abajo, muy bien. Volvemos al nivel 1. Voy a colocar la estructura alámbrica y voy a hacer el suelo un poco más adentro. No sabría decirles cuánto, vamos a ver, porque él no va bien hasta el borde, él va más aquí, más adentrito. Creo que hasta aquí. Listo, y él va hasta por acá más o menos. Listo, dejémoslo ahí. Confirmo. Listo, muy bien. Bien, perfecto. Entonces ya hemos creado nuestros suelos. Fue un poquito extenso por el tema de que pues explicamos todo, la asignación de materiales, grosor, capa, función, las opciones aquí de la visualización, edición de los materiales, los gráficos, texturas y demás, hasta edición de texturas. ¿Listo? Entonces pues espero que el video haya sido de su agrado. Esta es la base para trabajar los otros elementos, muros, cielos rasos, cubiertas y demás, y asignar materiales. Manejando esto se nos va a facilitar lo otro. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho por haber visto este video. Inicialmente pues mencioné que íbamos a ver los suelos y todos los elementos que cubierta y estas cosas, pero pues no porque se hace muy extenso. Entonces vamos a continuar en el siguiente video con esos temitas que habíamos hablado y que nos había quedado ahí pendientes. ¿Listo? O que nos quedan pendientes. Entonces les agradezco por mirar, espero les haya gustado. Cualquier cosa pues me escriben y pues si les gustó suscríbanse, comenten y pues mejor dicho denle la campanita si quieren para que estén enterados de las cosas que se suben. ¿Listo? Entonces muchas gracias y feliz día para todos.